La verdad es que yo creo que hemos vuelto todos un poco a la infancia y sin duda, bueno, nos hemos reído muchísimo, pero ya es momento de clausurar esta edición de 2025 y para hacerlo hemos pedido a Mamá Fiera, que sin duda sabe utilizar las palabras de una manera muy precisa, le hemos pedido una tarea muy complicada, pero que seguro lo hará de manera deliciosa, que es resumirnos estos 3 días que hemos vivido juntos, que se lo traduzca a sus propias palabras, a sus propias vivencias y que de alguna manera volvamos a vivir todos juntos a través de su voz lo que hemos vivido cada uno de nuestra manera estos 3 días. Con ella primero os dejo y luego con el que ha hecho posible este proyecto desde el principio, que es Miguel Ángel Moratinos, y con ellos dos cerramos esta edición de 2025. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, decir que es para mí un grandísimo honor volver a asumir una vez más, esta tarea tan hermosa y también de responsabilidad de compartir un poco de todo lo recogido tras tantas nutritivas e inspiradoras horas de escucha activa ante voces tan experimentadas en el terreno de la expresión y la sensibilidad. Estoy absolutamente maravillada y con muchas ganas de jugar, así que muchísimas gracias, Sandra Tocaya, por invitarme de nuevo. Y bueno, quería empezar haciendo una pequeña confesión, y es que esta noche, cuando estaba un poco revisando todo lo que se había hablado y un poco probando el texto en voz alta, que es como a mí me gusta probarlo, pues notaba que en algunos puntos se me entrecortaba la voz y pensaba, estoy súper sensible, ¿no? ¿Qué ha pasado estos días? Y digo, bueno, pues nada, si se me corta la voz, pues ya está, ¿no? O sea, iba a decir pido perdón, pero he pensado que no, que basta de pedir perdón por ser demasiado sensible, ¿no? Como igual que los niños, pues lloran cuando sienten y no cuando toca o es correcto el lugar, el momento. Pues bueno, si pasa o si me llegara a pasar, pues de alguna manera quiero reivindicar el derecho a que eso nos pueda pasar, porque al final el ser demasiado sensible no debería ser falta de madurez, ¿no? sino algo que nos hace humanas. Y bueno, pues a partir de ahí, comencemos. Bueno, las jornadas de diálogo se inauguraron este pasado viernes con el sonido de 3 voces. 3 voces que son resistencia en un mundo fragmentado, como bien dijo Sandra Maunaca al presentarlas. La de la escritora Leila Guerrero y las voces cantadas de Marta Torrella y Elena Ross de Tartar Elena. 3 voces reinas que reinaron el comienzo de estas jornadas de diálogo entre el follaje y la luz de nuestra llamada Isla del Rey. Con Leila Guerrero nos pudimos aproximar a su particular verano invencible, ese verano de infancia que existe para siempre, según sus propias palabras, donde en su caso, desde la pieza de los cachivaches en la casa colonial de su abuela en Punta del Este, se podía enajenar del mundo para poder fantasear, habitar otros yos, para vaciarse y poder así crear un nuevo orden con nuevas reglas, las reglas de sus juegos. Así mismo, como ya de adulta, necesita vaciarse para escribir. Y es que al fin y al cabo ya escribía de niña, antes de ni siquiera saber trazar palabras, a través de la invención de aquellas historias, precisamente. Así como también leía antes de saber leer, a través de las historias que le contaban, especialmente su abuela. Y es que la escritura y el juego ocupan el mismo espacio en aquella casa, según nos decía. También nos contaba que, así como en el mito de Sísifo, narrado por Camus, Sísifo era más fuerte que su roca justo en la pausa, justo antes de retomar el trabajo de volverla a empujar, Leila nos explicaba que ella se sentía dichosa justo en ese espacio que se genera entre terminar un texto y comenzar uno nuevo. Espacio a través del cual se permite reconectar con el verdadero sentido de su impulso de escribir. Escribir por el placer de escribir, así como se juega en la infancia por el placer de jugar. En esta línea nos transmitía que ella considera que el juego infantil está constantemente amenazado por la intención adulta de darle utilidad a todo,
confundiendo a menudo la educación con la domesticación. Y es que definitivamente el mundo adulto puede reforzarnos o destrozarnos. Para terminar, nos confesó que le encantaría reencontrarse con su colección perdida de figuritas que traían los chocolates Jacks, que le gusta fantasear con la idea de que tal vez si las recuperara, recuperaría con ellas toda su infancia. La jornada finalizó con Tartar Helena, que nos transportaron en un viaje acústico, conectándonos con tiempos antiguos y modernos, con lo sagrado y lo electrónico, con la tierra, la raíz y la voz del agua. Un viaje sonoro ejemplo vivo del ejercicio de jugar, del derecho y del revés, donde hasta de un error casual pueden hacer una nueva creación, una nueva oportunidad de recrear una fantasía con la que maravillarnos. La jornada de ayer sábado comenzó con la propuesta de diálogo en torno al concepto de lucidez, de esa necesidad de mantener una visión lúcida. Edwin Plenel, procedente de Francia, como periodista, nos recordaba que para lograr esa ansiada lucidez es urgente un periodismo que contribuya a ver claro ante la emergente dictadura de la opinión. La lucidez es necesaria para asumir y reconocer nuestra responsabilidad sobre los monstruos creados por nosotros mismos, esos monstruos que nos paralizan, nos decía. Y la primera lucidez es reconocer ese ansia de dominación tan asociada a lo masculino, ese impulso de someter al otro, de borrar al otro, la pretensión de superioridad, ese impulso colonial que se inició hace siglos desde Europa, imponiendo lo supuestamente civilizado sobre lo supuestamente bárbaro, mientras justifica genocidios con actos jurídicos. Tras esa primera lucidez hay también una primera esperanza, la oportunidad de decir no y encontrar el sí que hay detrás de esa negación, como explicaba Camus en El hombre rebelde. Tras esa negación comienza una afirmación al deseo de justicia, de libertad y de solidaridad. Patrick Chapate, caricaturista editorial suizo, nos recordaba a continuación en su intervención que en un régimen que se construye sobre el miedo, los poderosos temen enormemente a la mirada lúcida de la sátira. Y entonces el humor se convierte en una solitaria diana, donde lamentablemente en ocasiones se da lugar a la autocensura, que es la forma más extrema de censura. Sin embargo, la caricatura nos hace reír, y reír es necesario para crear sociedad. ¿Qué es el humor? Sino esa cortesía de la desesperanza que nos permite soportar ese concepto camusiano de lo absurdo y lo injusto de la vida. Por otra parte, afirmaba Patrick que el valor es un acto colectivo y que la libertad de expresión es básica en una democracia amenazada cada vez más por las políticas de derechas. Y finalmente concluía subrayando lo importante que es la sátira política, ahora más que nunca, si no, ¿quién dirá que el rey no vale para nada? En la siguiente conversación se invitaba a reflexionar sobre la cultura como un espacio para generar nuevos mundos. Paula Ortiz, directora de cine española, decía que practicar la comprensión en un mundo incomprensible es un acto poético en sí. Es crear una unión donde compartir vuelos y fangos. Y entonces la cultura se convierte en ese espacio de búsqueda de plenitud individual y colectiva. Se convierte, en palabras de Camus, en ese esfuerzo desesperado de dar forma a nuestro sueño más clarividente. La cultura, entonces, tiene la capacidad de combatir esos caminos que nos llevan a la servidumbre. Y es que en los momentos de derrumbe, afirmaba, es cuando más necesario se hace el arte. El arte no da utilidades directas, sino que es un acto suspendido en una felicidad honesta, un acto que, citando a David Wenders, nos decía Paula, no transforma al mundo directamente, sino a quien lo percibe. Y es quien lo percibe quien puede transformar el mundo. El imperativo del arte para Paula es poner la mirada allá donde no se quiere mirar, frente a políticas que se empeñan en dirigirnos la mirada hacia donde les interesa. Somos tan increíbles, nos decía, seres simbólicos que se adelantan a su tiempo, generando algo que aún no existe. Y eso en sí es el génesis del juego. Esa capacidad de salto nos convierte en criaturas excepcionales. Definir la cultura, por tanto, para ella es acotar sus posibilidades, dirigirla hacia el dogmatismo, que borra su amplitud cromática y nos empobrece. Imaginar obliga a la pregunta, pero esa imaginación a menudo se ve amenazada por el enjambre ruidoso del mundo moderno, un zumbido que nos segrega y nos empuja de nuevo a lugares muy dolorosos, a la servidumbre. El arte, para ella, como para Leonard Cohen, nace de un impulso de dignidad y belleza.
Paula, por ello, dirige la búsqueda en su creación a esa luz tenue que permite ver lo que no se ve, esa luz que lleva al descubrimiento, que regala conciencia de belleza, que insufla tanto aire en la respiración que crees que todo es posible. Nos explicaba también que dirigir en el cine significa sufrir el proceso, sufrir enfrentándose a todas las limitaciones de los medios para conseguir que la idea finalmente se transmita como imaginaste. Y es entonces, en la pausa, tras esa lucha, como el Sísifo de Camus, que se logra esa chispa, esa felicidad inexplicable y suficiente que da sentido al sinsentido de tanto esfuerzo. Para ella, la búsqueda de la belleza dentro de este sinsentido se ve recompensada cuando la pupila se detiene en un detalle ínfimo y se ensancha hasta tal punto que es capaz de crear universos. A continuación, el fotógrafo y narrador visual Mohamed Mahdi, procedente de Egipto y finalista de la edición anterior de Trovadas Camus como artista incipiente, nos explicaba que él piensa que quien crea narrativas tiene una responsabilidad ética. Cuando Mohamed muestra una realidad con su trabajo, considera muy importante que de alguna manera sea un acto de co-creación con las personas que protagonizan sus escenas. La cultura para él es un medio de invención para mostrar distintos mundos, distintas perspectivas. Él se percibe tan solo como un observador cuando trabaja, se siente como un niño que explora, que huele, que prueba, y es así como mata el ego. No llega para imponer sus ideas, sino que interactúa con lo que le rodea. Afirmaba también que debemos ser muy cuidadosos con nuestras opiniones. Él explicaba que acostumbra regalar siempre algo, un retrato, una imagen, a la comunidad con la que trabaja en señal de agradecimiento, y que si no lo logra, siente una gran culpa, porque para él lo importante no es su foto, sino quien la protagoniza. Mohamed usa el arte para señalar lo injusto y ha comprobado con su propia trayectoria que esa difusión, ese impulso de lograr que todos seamos testigos de una realidad en desequilibrio, verdaderamente puede llegar a generar cambios hacia lo justo y lo solidario. El narrador no puede mostrar la totalidad de una realidad, es cierto. Está limitado, para empezar, por el propio encuadre de su cámara. Por eso, su arte, para él, está en la elección de su narrativa. Mohamed concluía transmitiéndonos que él concibe el arte como una herramienta para generar memoria, para mostrar y hacer que emerjan historias que deben ser contadas en un mundo que practica el olvido, y que ahí es donde reside una posibilidad real de cambio. La última intervención en esta conversación fue del artista visual palestino Salman Nawati. Salman, como superviviente de la guerra de Gaza, nos compartía que allá en su pueblo crecieron pensando que no le importaban a nadie y que por eso la creatividad se convierte así en la oportunidad de mostrar su excelencia como pueblo. Creció pensando en sobrevivir, por eso usaba la imaginación. Él utilizaba la creación para encarnar diferentes perspectivas en un intento de entender el conflicto que él particularmente representa con tableros de ajedrez. Sobrevivimos en la imaginación, afirmaba Salman, y el arte entonces se convierte en un acto de resistencia ante el poder opresor. Asegura que ahora estamos perdidos y proponía, como forma de reencuentro, recuperar esas cocinas en las que crecimos, donde se cocinaba en familia y se compartían charlas. Afirmaba que siente que de alguna manera allí están las bases para recuperar su cultura. También nos manifestó su rechazo hacia el idioma colonial y la importancia de crear palabras en oposición para preservar la propia lengua. También aseguraba que es imprescindible trabajar de forma colectiva para lograr metas. Hablamos de ello, decía, pero no construimos una metodología. No basta con trabajar en equipo solo durante el momento de trabajo, si después volvemos al individualismo. Por ello fundó un museo libre en la nube, o Hawat, en su idioma, para ofrecer ese derecho y oportunidad a su pueblo de poder elegir un lugar donde guardar la memoria colectiva. Somos minúsculos en este sistema creado por el ser humano. No lo olvidemos, subrayaba. Me dijeron que creyera en la libertad, en la democracia, y he descubierto que el mundo entero vive bajo diferentes formas de colonialismo, nos confesaba. La libertad es una ilusión. La gente se cree libre, pero no pueden serlo si su propio destino no está en sus manos. Y finalizaba con el mensaje de que debemos reencontrar el significado de la palabra libertad porque lo hemos perdido. Pero no debemos dar lugar a la desesperanza, pues si animamos al niño interior, lograremos rediseñar un futuro en el que todas y todos podamos al fin converger.
Seguidamente tuvo lugar el siguiente encuentro. Esta vez se proponía una reflexión sobre el concepto de reencantamiento. En primer lugar, Agnes Spiekel, experta en la obra de Camus, nos recordó algunas ideas de su pensamiento en cuanto a ese concepto, diferenciando entre el encantamiento activo y pasivo, según si hablamos de la cualidad de un sujeto o de un objeto. Además, se presume que la necesidad de reencantamiento implica que anteriormente hubo un encanto seguido de un desencanto. Y de ahí la pregunta, ¿cómo reencantarnos hoy día que el arte y la cultura se ha convertido en un objeto de comercio? ¿Cómo recuperar esa forma activa de recrear la mirada para volver a maravillarnos? Agnes nos recordó entonces que Camus en el poema El Sol explicaba que lo bello depende de la mirada. También que en el prefacio Las Islas relaciona el desencanto con la precariedad, que en el ensayo del sí y el no dice experimentar el encanto y el desencanto como el anverso y reverso de una misma página. Por otro lado, en el ensayo El desierto, Camus menciona estas soledades elegidas donde se experimenta la belleza como reencantamiento. Y de nuevo en Las Islas señala que comparte esa forma de encantamiento que el viajero vive cuando llega a un lugar sin saber que era donde quería llegar. Ese verano invencible que descubre Camus en su interior, nos explica Agnes, ha de regenerarse encontrando la belleza donde aún no se adivina. Por eso solo se puede ser un verdadero artista si se conoce el secreto del reencantamiento. Posteriormente, el escritor y crítico cultural, Jorge Carrión, comenzó compartiendo su sensación de dificultad de reencantarnos con la creación en un mundo que actualmente vive bajo esa sospecha que genera la creciente presencia de la inteligencia artificial. Jorge considera que es imposible volver a la niñez por un evidente cambio bioquímico y propone como alternativa volver a la adolescencia, que es el puente que más nos aproxima a ella para tratar de reencantarnos. En su caso, reconoce esa creación de mundos nuevos que reside en el juego infantil, reconectando con ese ejercicio de imaginación que le proporcionó su afición a los juegos de rol en aquella etapa adolescente y que posteriormente tanto le inspiraron en su escritura. También nos contaba que tras leer After Pop de Eloy Fernández Porta, descubrió la necesidad dentro de sí de volver a permitirse la voluntad creativa más allá de la voluntad académica, y que fue entonces que volvió a concebir la escritura como laboratorio, permitiéndose así sorprenderse a sí mismo con creaciones diferentes cada vez, y logrando de esta manera reencantarse, pues entendió que si no eres capaz de reencantarte con tu creación, difícil será contagiar al lector de entusiasmo. Seguidamente se propuso la polifonía del juego como tema semilla para la siguiente conversación, que empezó con la intervención de Lucía Sesma, filóloga y escritora. Lucía nos recordaba que el diálogo es la forma más amable de relacionarnos con el otro y que en el lenguaje reside esa posibilidad de crear nuestra identidad individual y colectiva. Desde el principio de los tiempos se sabe que los neandertales ya contaban con un lenguaje articulado, nos decía, y a través del estudio de las migraciones descubrimos que la evolución de las lenguas responde a distintos impulsos emocionales. De alguna manera, es una forma de darle sentido al tiempo más allá de nuestra supervivencia. La lengua se convierte así en un código que nos hace humanos, afirmaba. Aprendemos el lenguaje como juego, un juego que se va haciendo cada vez más complejo. Nuestros primeros sonidos, nos explicaba, responden a una necesidad de afecto y alimento. Por eso no es casualidad que mamá y papá se pronuncien de forma muy similar en distintos idiomas. La palabra mamá, por ejemplo, es el resultado de juntar una vocal abierta con el gesto de juntar los labios de la M, creando así una sílaba que se repite como insistencia de esa necesidad de alimento y afecto. En la narración después también aparece la mentira, que bien puede servir para generar ilusión y estimular la fantasía o para provocar engaño. Nos decía también que en la palabra reside esa capacidad de crear realidad o su posibilidad de existir. El lenguaje tiene además la cualidad de unirnos a nuestra tribu dejando fuera al resto, como observamos con las jergas. Puede servir también para crear otros yos a partir de los seudónimos o para crear códigos clandestinos de supervivencia. En cualquier caso, palabra e identidad es algo que siempre va unido. Y concluía recordándonos que el lenguaje tiene el poder de delatar, condenar o redimir, pero también de curar. A continuación, Moritz Neumüller, comisario, activista y docente austriaco, nos invitaba a la reflexión a través de algunos ejemplos visuales sobre la verdad y la mentira que reside en la representación, ya sea con palabras, códigos o imágenes. Las representaciones pueden ser verdad o mentira,
pero parece que cada vez importa menos, debido a la presencia creciente de la inteligencia artificial. Y entonces, esta se convierte en un nuevo instrumento para la creatividad. En última instancia, compartió su preocupación ante la idea de cómo vamos reduciendo nuestros movimientos al dedo, perdiendo esa capacidad de jugar con todo el cuerpo que tenemos de niños. Pero es importante seguir jugando para mantener ese espíritu creativo y no debemos temer a la inteligencia artificial, pues nuestra creatividad siempre va más allá que sus algoritmos. Jugar es nuestra arma secreta. Por último, tuvimos la oportunidad de escuchar a Yinka Essie Graves, bailaora flamenca de origen africano nacida en Londres y residente actualmente en España, con la que, en consonancia con lo dicho anteriormente por Moritz, nos invitaba a regresar al cuerpo. El concepto de invisibilidad es para ella fundamental en su obra. Comenzó hablando de cómo el escondite puede ser un juego infantil voluntario, pero también un método para explorar los grados de invisibilidad, o incluso ser en algunas situaciones una estrategia de supervivencia. Nos explicaba también, por otro lado, cómo a veces el cuerpo percibe cosas que se escapan a la razón, como por ejemplo le ocurrió a ella cuando cruzaba el puente de San Telmo, camino a sus clases de baile en Sevilla. Después entendió que aquel lugar fue un lugar donde transitaban rutas comerciales mediante las cuales llegaba el oro latinoamericano a Europa y esclavos africanos. Después nos mostró un ejemplo de invisibilidad en una escena filmada por los hermanos Lumière, primera documentación cinematográfica de baile flamenco, donde aparece un bailador africano ignorado por la mirada colectiva. Pero las cosas están allí, decían, cuando son invisibles. Posteriormente manifestaba que en un mundo occidental en el que impera el engaño de lo visible, ella se siente atraída por metodologías como la de Amma Wright, que se centra en la creatividad y conocimiento del cuerpo, en esa posibilidad de percibir a través de la piel lo que no recogen otros sentidos, para descubrir el poder del oculto y a partir de ahí practicar la improvisación con lo físico como juego. Esa escucha activa y profunda de los cuerpos y los espacios puede transformar la manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, aseguraba. A continuación, propuso un ejercicio que desde un gesto tan sencillo como profundo transformó a todo el público en una especie de gran pulmón que tomaba grupalmente el aire desde los pies para de nuevo devolvérselo a la tierra, y generando con ello, como si de un acto psicomágico se tratara, un anclaje colectivo a la esperanza. Explicaba después que esa honestidad que sentimos en esa toma de conciencia corporal, que ella había aprendido del baile, se cultiva, que no es hacerlo una vez, es incluirlo a nuestra manera de estar en el mundo lo que nos transforma. Para concluir, añadió que ella considera que la actividad del cuerpo es un acto de resistencia. Así como los esclavos bailaban para reafirmar aquella parte de sí mismos que no se podía dominar, danzar es para el ser humano una manera de reafirmar su libertad. La propuesta para la última conversación de la jornada de ayer fue la de cómo redescubrir el espíritu de la infancia. Lena Merge, ilustradora procedente del Líbano, nos explicaba cómo ella siempre se sintió más a gusto representando a través de imágenes que con palabras, entendiendo el dibujo como algo que se explica por sí mismo. Cuando empezó a ilustrar libros infantiles, disfrutaba aportando imágenes alegres y coloridas. También nos decía que ella entiende que las imágenes pueden llegar a una audiencia más amplia, más allá de los idiomas. En su caso, el juego reside en jugar con líneas y colores. Después, trabajando con otros colectivos, descubrió el gusto de usar sus ilustraciones para crear narraciones subversivas, apoyando la resistencia de mujeres o del colectivo LGTB, entre otras luchas. Añadía también que el humor para ella a menudo reside en la confusión de conceptos trilingües de su cabeza. Nos explicaba que es difícil gestionar esa sensación de sentirte extranjera en todos lados. No sueno alemana, como mi madre nos decía, pero tampoco parezco árabe. Y nos explicaba que esa sensación siente que la conecta de algún modo con la incomodez que deben sentir los árabes que viven en Francia, por ejemplo. En definitiva, concluyó, prefiero las imágenes como medio de creación para transmitir emociones. Esas sensaciones que generan aquellas noticias que se nos quedan en los cuerpos. Por último, Ben Okri, poeta y novelista nigeriano, nos confesó que se identifica mucho con Camus en cuanto al hecho en común de provenir de una infancia complicada, afectada por las guerras. Comparte además la idea de Camus de que el espíritu de creación es imposible que exista sin tener espíritu de juego. Y en cuanto a su concepto de lo absurdo, comparte la idea de que el sentido de cualquier cosa que hagamos está más allá de nuestra propia comprensión, y ahí reside para él lo absurdo. Pero el hecho de hacerlo supone que pueda tener un sentido al menos imaginado.
Es por ello que tal vez los humanos seamos eso, creadores de sentido, nos decía Ben. Y continuó compartiéndonos la idea de que crear es construir universos dentro de universos, tanto si es al azar o con metodología. Crear es afirmar la maleabilidad del pensamiento, entrar en conexión con lo grande y lo pequeño, trascender los rigores de la razón. Crear es ampliar el mundo en direcciones que no existen, de forma paralela, como hacen los niños, que viven en un mundo de metáforas donde el mundo real es secundario, pues a ellos no les atrae el mundo, sino los posibles mundos. Es un acto mágico, aseguraba. El juego, continuaba, debe tomarse en serio para que cumpla su función, que no es lo mismo que tomárselo con solemnidad. Una creatividad sin juego se convierte en piedra en los corazones de los hombres y mujeres, afirmaba. Hemos hecho del juego algo solo para niños. Los juegos adultos son solo formas de combatir el hastío y el aburrimiento, algo completamente opuesto al espíritu lúdico. Jugar es el ímpetu creativo original. El juego devuelve la frescura a la vida. El juego genera su propio sentido, un universo soñado donde reinamos como creadoras y creadores, con nuestras propias reglas. Es por ello que juego y creatividad tienen el mismo origen. En este punto, proseguía, es necesario diferenciar entre el juego estructurado, ese que se impone a los niños para liberar a los padres de darles atención y que más que juegos generan adicciones, y el auténtico, el diseñado por el propio niño, ese que es transgresor, que se construye con combinaciones improvisadas, que nace de esa voluntad de desobedecer a lo impuesto desde fuera. El activismo desde el juego en un mundo que se desmorona es cada vez más importante, subrayaba. No es casualidad que el gran arte suceda más en momentos de cambio que de estabilidad. El juego nos ayuda a trascender lo ortodoxo e implicarnos con lo nuevo. Es por ello que el espíritu del juego está ligado a la idea de amor y esperanza. El juego, nos decía, es inteligencia amplificada tocada por lo infinito. Por último, para finalizar la jornada de ayer, tuvimos la ocasión de disfrutar de la música de Germán Díaz y Benjamín Otero, dos músicos de origen gallego que confesaron no tener la necesidad de volver a la infancia porque consideran que nunca salieron de ella. Y así lo demostraron, envolviéndonos con melodías que nos transportaron a un mundo de ensoñación y leyendas a través de sus instrumentos y juguetes sonoros, que sin duda nos invitaron a volver a esa infancia que aún les habita. En esta última jornada, la de hoy, comenzamos con una propuesta de diálogo acerca de esa posibilidad de establecer ese verano invencible dentro de nosotras. Anne Porté, gran conocedora del pensamiento camusiano, nos ha recordado cómo Camus a menudo nos transmitía su visión a través de la recreación de imágenes, describiendo los veranos en Argelia como ese gusto por sentir el jugo dorado del mundo. Ya en su exilio manifestó su deseo de regresar a las raíces de ese verano invencible, que no es una evocación impulsada por la nostalgia, sino un recuerdo que pretende redescubrir su vivacidad. Es un verano en medio del invierno, es esa luz en medio de la oscuridad. Un verano invencible nos invita a la frescura, a la belleza, a la memoria, asumiendo la tensión del entorno que le rodea. Para finalizar, Anne nos compartía que Camus manifestó que si tuviera que escribir un libro de ética, en su última página escribiría: «Solo conozco un deber, amar». Seguidamente, Kauter Adimi, escritora y guionista argelina, nos manifestaba que se identifica con esa lucha de Camus por encontrar esa felicidad que posee su Sísifo, ese estado de dicha. Encontrar ese verano invencible es una alegría profunda, no frívola. Recuerda, por otra parte, cómo en el 2007, a través de un coloquio sobre Camus en la Universidad de Argelia, sintió ese entusiasmo por desencriptar el mundo en esas conversaciones desde las ideas de Camus. En este punto, Kauter considera los escritos de Camus de gran importancia porque favorecen puentes de comunicación para aliviar los conflictos entre Francia y Argelia. También resalta de su discurso su humildad, su poco interés por llevar la razón, sino por ayudar a esclarecer la verdad. Además, le conecta con Camus también algo que tiene que ver con la publicación de su nuevo libro, que está por salir, Alegría enemiga, donde describe las dificultades de su infancia, también afectada por la guerra, y los miedos sobreprotectores de su madre, de la que conserva algunas imágenes en los vídeos filmados por su padre, que digitalizó hace poco,
y que donde parece entrar en contradicción con su recuerdo, ya que muestran alegría y apariencia de felicidad. Supone que ese debió ser de algún modo su particular verano invencible, en tensión con la situación que le tocó vivir. Por último, a partir de la premisa camusiana, crear es vivir dos veces, Cristina de Midel, fotógrafa, nos ha explicado cómo llegó a su particular forma de narrar, aquella donde por fin se siente cómoda. Ella, a través de distintas experiencias con la fotografía de prensa, sintió que no era su cometido de descubrirle la verdad al mundo ante lo injusto, y poco a poco encontró su camino dentro del sentido más lúdico de la creación, construyendo escenas, por ejemplo, a partir de escenografías, montajes y efectos que le sirvieron para desmontar sus propios clichés, adquiridos de ese inconsciente colectivo forjado por la fotografía que perpetúa una y otra vez estereotipos. El sentido del humor y de lo absurdo es clave en su obra, esas ganas de invitar al espectador a jugar. Y en ese punto ha quedado demostrado que tiene una gran habilidad, pues gracias a su intervención hemos podido disfrutar del sinsentido de lo que muchas veces nos rodea, desde esa sensación ligera y tan necesaria que nos aporta la comicidad. Y qué mejor manera que finalizar esta última jornada de diálogo del día de hoy, que esta invitación a regresar a la niñez a través de la fantasía que supone animar lo inanimado, la magia de los títeres. En este caso, también desde la ligereza del humor. Figuras que cobran vida a través de la fantasía creadora de que les insufla esa magia, para crear historias en la que la naturalidad de sus movimientos es tal que hasta las cuerdas que las sostienen parecen desaparecer ante nuestra mirada. En este caso, Alex Barty en manos de Alex Mihailovsky. Un gran regalo. Para concluir, tras recoger esta gran riqueza de ideas tan inspiradoras, me gustaría tratar de unificar todo lo compartido, todas las voces que fuimos y somos, en una sola voz. Aquella que nos reconecta a la esperanza. Porque si rascamos la cáscara, si nos sacudimos los miedos acumulados en formas de corazas blindadas ante el propio temor de existir en este mundo que se desmorona, si nos rendimos ante nuestras propias grietas para descubrir esos sís que hay detrás de los nos, si dejamos de temer el mirarnos por dentro y nos entregamos al diálogo con nosotras mismas, estoy segura de que sí, de que allá donde creemos por momentos que tal vez ya se apagó, sigue estando bien encendida la voz de esa niña, niño, niña que fuimos una vez, como ese verano invencible, llamándonos a gritos, suplicándonos que por favor la dejemos salir a jugar, que le demos permiso para reunirse con otras voces, con las que seguir creando colectivamente polifonías y nuevos mundos, con los que reencantarnos, ordenados de otras maneras, más justas, más solidarias, más dignas, más bellas, donde poder seguir maravillándonos como único acto posible de rebeldía ante este sinsentido que nos contiene. Buen día. Sean mis primeras palabras de agradecimiento y gratitud a los que nos han recibido en esta sala magnífica, Sala Albert Camus de San Luis, a la alcaldesa y a su equipo, como dice la alcaldesa, a su equipo y a la alcaldesa Dolores Tronch por brindarnos esta hospitalidad, su ayuda, su contribución y hacer posible estas jornadas inolvidables. Voy a tomar la palabra, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, conclusiones que yo mismo he obtenido en estas jornadas extraordinarias, impresionantes. Pero la verdad, ayer, hasta esta mañana, hasta observar al marionetista, me preguntaba, con enorme humildad, con enorme admiración, como decía Anne Couteau, que eran unas palabras que pronunciaba Albert Camus, amar y admirar. ¿Qué voy a decir yo, el hombre político, diplomático, el hombre al que se le interpela y que representa todos los desafíos, los retos,
los horrores, las irresponsabilidades que estamos viviendo. Y les puedo señalar que lo hago con esa humildad, esa admiración a todos los participantes, a todos los asistentes que han venido y nos han acompañado estos 2 días. Humildad y admiración porque cada uno de ellos nos ha trazado de manera creativa, brillante, alegre, comprometedora, con voluntad de cambio, de mejora, de improvisación positiva, sus experiencias, su saber, sus guías. ¿Y yo qué voy a aportar? ¿Qué puedo yo añadir a lo que nos han dicho esas voces, esos mensajes, esa creatividad? Y así empezamos el primer día, en esa magnífica Isla del Rey. Un escenario magnífico, inesperado, mágico. Era mágico el escenario, el mar, la isla, el entorno. Y la voz de Leila, con ese acento argentino, que nos trazó. Y se fijan ustedes, lo hizo de manera natural, era su mensaje, la había preparado, la había trabajado su texto. Pero luego, si han seguido los 2 días que han continuado, verán que cada uno de los participantes se ha apoyado en el hilo conductor de lo que quería transmitirnos. Y por lo tanto, ¿qué les puedo yo aportar? No sé lo que les voy a aportar, pero sí les voy a transmitir lo que he obtenido personalmente y profesionalmente y políticamente y responsablemente de estos 2 días inolvidables. Decía Leila, el juego es una metáfora. Y es una metáfora. Hoy nos reunimos aquí, como ha señalado Sandra Monach, en la 5ª sesión de las denominadas Trobades Mediterráneas Albert Camus. 5 sesiones formales, más 4 de premios, son 9 años intentando obtener del pensamiento crítico algunos elementos que nos ayuden luego a superar el día a día, a superar nuestras responsabilidades, etcétera, etcétera. Y si ven el recorrido, estas 5 sesiones, 5 conferencias, 5 trobades, verán que han tenido siempre un sentido. Empezamos como el regreso a Ítaca, el primer año. Era volver a traer a Albert Camus a su origen, a donde su abuela salió por el hambre a Argelia. Seguimos las segundas trobades para revelarnos. El hombre volté, la revuelta de Camus siempre medida, la mesure, como les gusta, no es lo mismo en español, la mesure, constructiva. Las terceras jornadas fueron el diálogo, el instrumento esencial, vital, para entendernos y vivir juntos. Las cuartas buscamos nuevos mundos ante la injusticia, los horrores que contemplábamos en la comunidad internacional. Y en estas, los organizadores nos sorprendieron. Juguemos. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó. Hasta que hoy he comprendido el acierto de haber escogido este concepto, este compromiso del juego. Intenté racionalizarlo. Digo, ¿por qué vamos a hablar del juego cuando todo es problemas, sufrimientos, destrucción, desesperación? Y ahí encontré un anclaje, sí, porque queremos romper con la sociedad del miedo, la sociedad que te elimina la capacidad de ser ingenuos, de sorprendernos de la belleza, de vivir la vida, de expresar nuestros sentimientos.
y que la sociedad del siglo XXI tiene que ser una sociedad feliz, un mundo feliz, es el que todos y cada uno de nosotros queremos. Y nos imponen la guerra, la destrucción, el sufrimiento, la desaparición del ciudadano, la inteligencia artificial con la manipulación de unos y de otros. La seguridad, 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 protegernos, el kit personal. Yo les daría muchos kits, ¿no?, que se han ofrecido durante estas 2 jornadas. Y ahí encontré, pues, el sentido de esta reunión. Y siguiendo el hilo conductor de Leila, nos decía, ella en su manera de escribir, en su búsqueda para jugar, decía, combatir 3 horrores. Quizás no te cité bien, Leila, pero voy a intentar memorizar. Uno, el horror, la deriva del fatalismo, de la impotencia. El segundo, el horror del caos. Y el tercero, el horror del vacío. Bueno, a nivel personal uno puede, pero a nivel del mundo no hay vacío, sí hay caos. Y sí hay el miedo a una especie de dosis de falta de humanización. Nos da todo igual. Las guerras siguen. Hace un año, en el Talaot de Trebucó, hicimos un acto maravilloso de clausura. Invitamos a unas artistas palestinas y lanzaron un grito en favor de Palestina, en favor del final de la guerra, del horror. No nos oyeron. No nos oyeron. Y fue solo hace un año. Y fue un grito desde un talayot, hace muchos siglos, donde todavía se mataba uno a palos o con las piedras, la edad de piedra. Pero es que estamos, queridos amigos, en la edad de piedra política, porque no sabemos resolver los problemas más que a través de la violencia, de la guerra. Y por eso una de mis últimas iniciativas es un grito por la paz, el final de las guerras, el respeto del derecho internacional. Lo lanzamos en Guernica, estuvo aquí Antonio Soler representando a Menorca hace 10 días. Y vamos a seguir animados y entusiasmados por todo lo que hemos escuchado en estas 2 jornadas. Pero Leila también nos dijo el primer día que añoraba o veía su entorno, su ego, su persona, lo que buscaba, pero el globo terráqueo, el mundo, el individuo. ¿Y dónde está este individuo, este ciudadano, este hombre o mujer en este siglo XXI, en este comienzo del siglo XXI? ¿A dónde va el mundo? ¿Qué puede hacer el mundo? Y nuestro querido amigo Di Plener nos lo dijo, es un mundo que quieren construir sin límites, illimité, tu as dit, Eddy. Qu'ils n'acceptent pas la limite, las reglas, las normas, lo que nos costó siglos en construir a la humanidad, un orden más justo, mucho más libre, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de ese siglo XX horrible, y seguimos todavía incrementando la voluntad de destrucción y de aniquilación de unos y de otros. Sí, y nos dijiste, Eddy, también que hay que saber decir no. Y el primer no fuerte es no a la guerra. No hay guerras legítimas, decía Hannah Arendt. No hay el arte de la guerra, no hay arte en la guerra. No es la continuación de la política por otros medios, porque no hay política. Cuando hay guerra no hay debate democrático.
No se sabe por qué los soldados van a la guerra, por qué la gente muere. Hay unos malos, sí, hay unos malos, pero estamos en el siglo XXI. A los malos se les puede eliminar políticamente por otros métodos. Por lo tanto, Eddie, sí, dijiste que hay que no solo reaccionar, hay que accionar, hay que actuar. ¿Y cómo vamos a actuar en el siglo XXI, en estos momentos? Cuando ese globo terráqueo que nos mencionaba Leila se está desmoronando, y todos hemos citado antes o después, y lo voy a hacer ahora de nuevo, esa cita del premio Nobel de Albert Camus, cuando lo recibe y que dice que su generación no tendrá la responsabilidad de cambiar el mundo, pero sí que el mundo no se deshaga. Pues se está deshaciendo delante de nosotros. Se está deshaciendo. Y no quiero yo aportar aquí tristeza porque estamos todos riendo, y no es nada de tristeza, es compromiso ciudadano. Y añadiría, y haría yo una quotation, modificando, parafraseando a Albert Camus. Sí, nuestra generación tiene una tarea más importante, que el mundo no se deshaga. Y yo añadiría ahora aquí en San Luis, en Menorca, en España, en el Mediterráneo, en Europa, en el mundo, y que la humanidad no se deshaga, no el mundo solo. La humanidad está en peligro, se está desmoronando porque estamos aceptando lo inaceptable. La deshumanización nos corroe. La deshumanización, viendo los horrores que están ocurriendo sin una respuesta, una movilización, es inaceptable. Por lo tanto, carguemos de esperanza, de fuerza, a través del juego positivo. Yo soy el primero en jugar, pero no me gustan los juegos de guerra. Yo recuerdo, todavía jugaba a los barcos militares. A2, hundido. BC, hundido. ¿Cuántos barcos he hundido yo siendo joven? Yo no quiero que mi nieta hunda barcos. Yo quiero que mi nieta disfrute de la ingenuidad, de la ilusión, de lo inesperado. Que se pelee un poco, sí, pero no con una mentalidad de ciencia ficción negativa, con todos mis respetos a esta nueva ciencia ficción. La ciencia ficción, los war games, no nos dejan fumar un puro al aire libre, pero sí dejan a los niños jugar a war game. No war games. No war games. Por lo tanto, queridos amigos, y con ello concluyo, salgamos de este Centro Cultural Albert Camus de nuevo comprometidos a defender lo que es verdaderamente lo esencial en nuestra vida y que los clásicos nos repiten. Sí, Horacio decía, carpe diem, sí, disfrutemos del día, disfrutemos, seamos felices, carpe diem, no. Otros dicen, bueno, vamos a ver la mesure, decía Apolo en el Delfos, el oráculo de Delfos, bueno, todo con mesura. Bien, vamos a ser mesurados en nuestra alegría, en nuestro entusiasmo. Y mi amigo filósofo cordobés, en el sentido que he tenido que representar a los cordobeses en el Parlamento español, Séneca decía, bueno, no hay malos vientos o buenos vientos si sabe cuál es el destino final, el puerto destino. Y esa es la pregunta que nos tenemos que decir, que hay muchos cantos de sirenas, muchos cantos, hoy día, muchos cantos de sirenas que nos quieren llevar a esas tormentosas aguas de la inteligencia artificial, donde el logaritmo es opaco, es antidemocrático. ¿Quién hace los logaritmos?
¿Le preguntan a ustedes quién hace los logaritmos? ¿Sabemos cómo se hacen los logaritmos? Pero todos estamos sorprendidos de los logaritmos. Bueno, de acuerdo con los logaritmos, pero yo quiero saber qué ponemos en los logaritmos. Pongamos juego en los logaritmos, pongamos ánimo en los logaritmos, pongamos alegría, risas en los logaritmos. Y todos vayamos todos directos a una paz que la debe de ser interior, familiar, nacional, internacional. Y en ese camino yo creo que Camus nos dio una frase contundente y rotunda. La única batalla que merece ser librada es la batalla de la paz. Muchísimas gracias. Bueno, pues es hora de decir adiós, pero antes es muy importante para este proyecto el dar las gracias, daros las gracias a vosotros, querido público, por haber sido tan fiel estos días. La jornada de ayer fue muy larga, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores, pero sobre todo muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que hacen posible este proyecto, y voy a ir a nombrarlas uno tras uno para que estén aquí con nosotros. Por supuesto, Miguel Ángel, sin ti este proyecto no hubiese sido posible. Carlos, mi alma, mi segundo, mi productor, mi hombre de la logística, mi todo, mi asesoría científica, Agnès Piquel. Agnès, por favor, que me ayuda con los textos del programa. Michel Barré, mi profesor, que ya no está con nosotros, pero que está en nuestros corazones. Y Fernando Fuentes, que también revisa toda mi programación. Mi gran diseñadora Nerea García, seguir aplaudiendo porque no están aquí, van subiendo. Mi equipo de media, Javier, por favor, David, por favor, Javier, Ana, por favor, Ana Gornés de nuestras redes, nuestro querido fotógrafo David Aquimbao, mis terrícolas, Luis, Sergio, mi hombre detrás de la web, Jordi, después de 9 años ya está aquí detrás nuestro. Mi editor, revisor, corrector, coordinador de traductores, Alex, que no estás aquí. Mis traductoras, Carlota, Samuel, Agnès. Mis queridos de la UCM, Claudia, por favor, Gabriel. Por supuesto, todos los traductores, intérpretes, por estos días tan intensos. Gracias, Francis. No sé quién estáis detrás, no sé si está Susana, Belén, Federic, Francesca, Cristina. Gracias por vuestro trabajo. Al Ayuntamiento de San Luis, por favor, alcaldesa Loles, por supuestísimo, Virginia, Mercedes, Yobi. A nuestro equipo de producción, a Nashima, nuestros 2 conductores, Fanny, Germán, Lidia, equipo técnico grande, Santi, Tania. Por favor, Susana, nuestra librera. Muchísimas gracias de verdad a todos vosotros.
Lucharemos, no sabemos ningún año si habrá un próximo, vamos a luchar para que haya uno más y ya tengo título, será sobre la fraternidad. Gracias.